¿Cómo te va, Diego? Cristian, ¿cómo te va? Gracias por venir. Bueno, ¿por dónde querés empezar? Me parece que hay de varias esto. cosas Me por río empezar. de esto. ¿Pero dijiste esto vos? Sí, sí lo dije, pero hice la aclaración en el medio del recinto que una cosa era el terrorismo de Estado y otra cosa era una chicana política respecto a la desaparición de algunos concejales del recinto, entre ellos Juan Negri. Lo dijiste por el presidente de la bancada opositora en este caso. Exactamente, pero lo que dice Ferrari hace apología de años oscuros y de la vuelta de los Falcón Verdes, que es donde se cargaban a las personas. Que le valió una suspensión porque el oficialismo, el peronismo le aplicó la mayoría. Bien, pero ¿qué tiene que ver? Me preocupa la desaparición de Juan Negri con hacer apología de la dictadura, más aún cuando yo estoy en contra de la dictadura, estoy en contra del terrorismo de Estado. Familiares de mi entraña, tíos, han sido perseguidos por la dictadura. Muchas veces mi madre me dice, si vos hubieras nacido hace 30 años atrás, no estarías en vida. Entonces, ¿cómo voy a estar de acuerdo con la dictadura? Yo creo pero te que pidieron una cuestión de privilegio. Digo, no creo que se dé si tenemos en cuenta la cláusula de gobernabilidad, que el que gana tiene la mayoría del Consejo. Miren, pero a esta cámara lo puedo decir. Mira, en primera instancia a mí me preocupó que Juan Negri, después de las elecciones para intendente, no apareciera más en el recinto legislativo. Y resulta ser que Juan Negri, en medio de una crisis galopante como la que vive la Argentina, está de vacaciones en Europa. Bueno, habrá de vacaciones en Europa. No hay nada que tiene que ver eso, no hay nada que lo impida si él tiene los recursos necesarios, está todo lícito. Pero estamos en medio de una crisis nacional, en fechas donde no son propicias para irse de vacaciones. Bueno, este muchacho está de vacaciones en Europa, sacó licencia en el día de ayer y yo hoy me estuve comunicando con Migraciones para ver desde cuándo está en el exterior Juan Negri, para que hablemos con las cuestiones como deben ser y de manera clarificada. Pero además te voy a decir una cosa. Todo esto que hace Juan Negri de salir a pedir una cuestión de privilegio, al igual que otros hijos de... Contemos que la cuestión de privilegio puede ir desde una suspensión hasta una expulsión, ¿no? Voy con dos temas. Esto que hacen es una vendetta, porque yo en su momento denuncié a los candidatos con relaciones narcos dentro de la lista de Rodrigo de Loredo. Entonces, como no tuvieron que contestar en ese momento, viene la vendetta con algo que no tiene absolutamente nada que ver con el terrorismo. Esto es una chicana porque dentro del recinto un hijo se refirió de muy mala manera a Juan Schiaretti y yo dije, cuando me tocó hablar a mí, yo dije, che, me preocupa la desaparición. Después un diario me preguntó, dije, de Juan Negri. ¿Dónde está Juan Negri? Ciudadanos de Córdoba, está en Europa. Mientras la gente sufre una crisis económica galopante aquí en Córdoba y en Argentina, el muchacho está de vacaciones. Está bien, pero no es ningún delito. Digamos. Se le puede cuestionar la parte ética y moral, si querés. Pero no es un delito. Sí. Pero además vienen, a ver, y voy a ir al hueso. Me vienen a hablar a mí de terrorismo de Estado y en los años en los que ellos gobernaron desaparecieron a un legislador radical. El último gobierno radical fue Mestre Padre, sí, que termina perdiendo con De la Sota en la reelección. Desaparecieron a un legislador radical. Pero eso fue en la época de Angelo, estamos hablando de Regino Está bien, Mader. pero Regino Mader. Sí. Me hablan de terrorismo, de que yo hago apología. Desaparecieron a Regino Maders. ¿De qué me vienen a hablar? Pero además, muchachos, ojalá me pidan la cuestión de privilegio, me suspendan. ¿Y te vas a acatar? Me voy a mi estudio jurídico y seguramente volveré a la tele, seguramente volveré a la radio, seguramente volveré a la gráfica, seguramente haré las dos cosas, el periodismo y la abogacía, y me voy a encargar uno por uno de contar lo que algunos concejales hacen sacándole la mitad del sueldo, del sueldo a los empleados. ¿Cómo? Son una inmundicia. Le sacan la mitad del sueldo a los empleados.
a los secretarios privados, a ese... ¿Hasta cuántos Averígualo. secretarios puede tener un concejal? Diego? 3. 3. ¿El sueldo por medio es? 300.000, 400.000 y Y le 250.000. sacan, vos estás haciendo una acusación que me parece que va a tener repercusiones, porque vos lo estás diciendo y después el derecho de réplica seguramente Que lo van a vengan, pedir. que vengan y lo digan, que vengan, Vos decís que vengan acá y me digan si lo que yo estoy diciendo es verdad o es mentira. ¿Parte de los concejales de la oposición o incluía a todo el arco de la oposición que le... Al que le quepa el poncho, que se lo ponga. Pero vas a tener que tener pruebas, me parece. Al porque que le quepa el poncho, que se lo ponga. que le saca la mitad del sueldo. Le saca la mitad del sueldo. A ver, hay políticos que han construido casas con el 60% del sueldo de los empleados. O sea, no hay que mentirle a la gente que está del otro lado. ¿Puedo decir que si en una hipotética Mira, que te pidan la cuestión de privilegio, yo estoy con que te suspendan, vas a dar nombre y apellido de cada concejal? No, a ver, eso. Me dedicaré a realizar la actividad periodística que realizaba antes y a investigar todo este tipo de cosas. Hay un concejal que es el que inicia todo esto, que es el que hace la relación con algunos medios de aquí de la provincia de Córdoba y que me generan toda esta circunstancia, que bueno, me encargaré de sacar la matrícula en la provincia de Corrientes a ver cómo hicieron la plata para obtener algunos beneficios aquí en la provincia de Córdoba. Un concejal. Sí, un hijo de. No voy a nombrarlo porque le voy a dar identidad. Pero, che, a ver, yo no tengo problema, ¿eh? O sea, vamos, yo voy a estar con cuchillo y tenedor. Porque esto que están haciendo es una vendetta porque quisieron esconder debajo de la alfombra el tema del narcotráfico en las listas de ellos y ahora me vienen a salir con esto. Yo no tengo problema, Pasemos a ese muchachos. tema. ¿Qué vas a hacer con eso? Porque son concejales, digo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a convivir en términos políticos dentro del ámbito legislativo del Consejo Deliberante con dos concejales al que fuiste muy fuerte? Me refiero a Cristian Cesarotti, que son electos, y Jessica... el apellido... No recuerdo el apellido en este momento, pero... que están vinculados, o estarían vinculados, pero lo pusieron sobre la mesa en elecciones. Voy a ser conciso en esto porque soy abogado y uno no puede cometer equivocaciones. Pero en primera instancia existe en el ámbito penal lo que se llama el principio de culpabilidad. La culpa es personal, ¿está? Cuando yo hablé de Cesarotti no lo hice... pasible de la conducta delictiva, sí de una conducta totalmente moral. ¿Por qué? Porque si vos tenés en la Junta Electoral, te aparece un domicilio en el cual allanan y secuestran droga, vos tenías la obligación de haber denunciado esta situación. Si tenías algún pariente que estaba ejerciendo un acto ilícito, tenías el el deber... del concejal electo del radicalismo. Y después tenés la del Cesarotti. PRO. La chica del PRO, está implicado el marido en una causa. Está bien, pero ustedes fueron fuertes en la campaña. Sí. De hecho, le quisieron marcar la agenda política a Rodrigo de Loredo. No sé si lo consiguieron No o no. le marcamos la Pero agenda, le pedían contamos la una renuncia. realidad. El hecho es que Rodrigo no acata, terminan siendo concejales electos y ustedes van a, no sé, bueno, vos repetís seguramente, pero van a tener que convivir con esos concejales. Mirá, no me he sentado a hablar de esta situación. Ellos van a tener que graficar un poco, poner cristalinidad o transparencia a esta situación y en el hipotético caso de que me toque estar con alguno de ellos, bueno, veré qué hago. ¿Podés llegar al extremo, digo, lo vas a tener que conversar con tus pares y la composición del Consejo Deliberante del oficialismo, pero a pedir una cuestión de privilegio también con esos concejales? Porque ustedes fueron muy duros y ahora van a estar legislando con ellos. En primera instancia, ellos antes de asumir como concejales pasan por una comisión de títulos y poderes, que es la que controla del ingreso de un concejal si está en condiciones o no está en condiciones. Frente a esta circunstancia, bueno, veremos cómo están estas personas. Eso es lo normativo, pero eso no es me lo refiero normativo. a lo político. En lo político se pide una cuestión de privilegio cuando haya alguna circunstancia como la que nosotros manifestamos oportunamente, es decir, una persona que convivía con alguien que está imputado y encima lo defendía
que el problema no es que lo defiende, el problema es que convive junto con la misma casa. El título sería, digo, no descartás en principio, unilateralmente, no con tus pares del próximo consejo, pedir una cuestión de privilegio con esos dos concejales. No lo descarto. En función no lo descarto y si la línea directriz va hacia otro lugar, bueno, buscar los mecanismos de seguridad hacia mi persona, porque cuando yo dije en su momento que esto generaba algún temor en mi persona, como en la gente que trabaja conmigo, no lo estaba diciendo en vano. Entonces buscaré alguna metodología de seguridad para cubrirme de posibles represalias. Esto que pasa en el Consejo Deliberante es una represalia. Que no descartás andar con custodia si la justicia te la da? Sí, no tengo problema. No voy a utilizar una custodia que tiene ¿Tenés miedo de esta represalia? No utilizaría nunca un policía o una custodia que me pudiera dar el gobierno de la provincia de Córdoba, porque le estaría quitando seguridad a los ciudadanos. Y todos somos iguales ante la ley. Está bien, pero me está diciendo que tenés miedo y arbitraría yo buscaría algún medio de seguridad. No te digo cuál, pero sí seguramente algún medio de seguridad que no necesariamente tiene que ser un policía de la provincia, puede ser seguridad privada. Hablemos de algo relacionado con la seguridad. Fuiste autor de la ordenanza del narcotés, me parece que va a quedar por la historia, porque allá cuando empezaste mucho, me incluye hasta te mirábamos diciendo, es imposible la ordenanza del narcotés, ¿no? Y ahora lo querés amplificar a nivel provincial y a nivel nacional. Contanos un poco. Ya presenté el anteproyecto en la legislatura de la provincia de Córdoba, solicitando que el narcotés se extienda al gobierno de la provincia de Córdoba, a todos los funcionarios del gobierno de la provincia de Córdoba, a los miembros de las fuerzas de seguridad y a los miembros del Poder Judicial en su conjunto. ¿Por qué? Un miembro del Poder Judicial tiene en sus manos libertades individuales. Entonces, usted imagínese un fiscal que no esté en óptimas condiciones, que sea consumidor, que muchas veces se pasan de rosca, digo, en todo, no hace falta ser... sí, pero tiene el poder de dictaminar... Tiene el poder de dictaminar sobre tu libertad individual. El policía que porta un arma, imagínese el problema que es que consuma y se disminuyan los frenos inhibitorios. ¿A nivel provincial? Sí lo veo viable. ¿Lo presentaste sí lo veo viable. Sí lo veo viable. ¿En esta legislatura, digo? Porque no va a ser la misma legislatura la composición de la próxima. La presenté, ¿no?, en esta legislatura, y si la tengo que presentar oportunamente en la que viene, también lo voy a hacer. Hay que ir hacia el control exhaustivo en todos los niveles de todos los funcionarios, ¿no? Va a quedar en la historia como la ley Casado, me parece, ¿no? Porque fue algo en su momento que no presentaba mayores esperanzas de que se apruebe, parecía como algo muy tirado. Al principio me decían que me veían como loco, diciendo que yo lo había hecho esto para A, para B, para C, porque conocía algunos detalles de algunos políticos, y nunca lo hice con ese fin, solamente lo hice con una cuestión de control. Inclusive voy a presentar una ley a nivel nacional anticorrupción y antilavado de activos del narcotráfico con respecto al tema de los boletos de compra-venta o sesiones de derechos, que muchas veces se inscriban en algún lugar, en alguna base de datos y tenga intervención la unidad de información financiera para ver de dónde provienen los fondos y todo lo demás. Digo, pasemos un poco a hablar de la política nacional. Sí. ¿Por qué Schiaretti si hoy aparece con un magro, a comparación de los otros dirigentes, lo veíamos recién, pero sí no pasa el 4%? Vamos pasando otras imágenes tuyas. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no pasa el 4%? Sí, ¿por qué habría que votar por Schiaretti si muchas veces la facilidad de la lógica empieza a decir, bueno, no, voy al voto útil? Porque el único político de todas con todo el respeto que se merecen los otros candidatos, que tiene la experiencia de haber tenido la segunda provincia más importante del país, siendo gobernador durante muchos años, y que ha demostrado que teniendo en contra los gobiernos, algunos gobiernos, no mandándole la coparticipación, hoy Córdoba tiene una infraestructura hermosa, que genera turismo, que genera ingresos, que genera un montón de cosas. Cuando habla de eso la oposición dice, sí, todo bien, ¿y la deuda que nos van a dejar? Que en ese caso se la va a tener que pagar Ayora, del mismo partido político, pero la oposición dice, ¿por qué no hablan de la deuda? Pero, a ver, y Mestre dejó una deuda faraónica el único municipio en dólares, y no tapó ni un bache.
A ver, la plata que se puede haber pedido o el dinero que se puede haber solicitado se encuentra en obras y Córdoba va cumplimentando con los impuestos que tienen provinciales, llámese renta y un montón de cosas, va cumplimentando con aquellas obligaciones contraídas por nuestro gobernador, que muchas veces son falacias de parte de la oposición porque no tienen qué decir. No tienen qué decir, es decir, están tan mal que muchos correligionarios radicales se están pasando a las huestes de Martín Zarzora. De hecho, y estos muchachitos que dicen que hablan de privilegio y todas estas cosas, que dejen de andar pidiéndole la escupidera a Pacerini, porque hasta hace 20 días atrás... No, vos sos un gran tirador de título como una ametralladora. Yo te tengo que parar para que vos... ¿Qué hace 20 días atrás estaban jugando en contra y ahora... ¿Qué es la escupidera? Ahora son los ositos felpudos... mangueando un cargo de la oposición, no quiero decirlo, del Consejo Deliberante, pero ¿nos podemos quedar con ese título, digo? Hay algunos que hace algún tiempo atrás eran lobos feroces y hoy son unos ositos felpudos en búsqueda de no quedarse sin el carguito que les dé un ingreso todos los meses. Entonces, cuando me quieran pedir la cuestión de privilegio, sacarme del Consejo Deliberante, no tengo problema, muchachos. Tengo mi profesión de abogado, profesión de abogado, he ejercido como periodista, vuelvo a las dos cosas y lo voy a hacer con mucho gusto. Escúchame, Diego, no te quiero despedir sin antes... Es política, es especulación, es hipótesis, pero es política. Sí. Hubo una pequeña, digamos, a ver quién podía suceder a Martín Zarzora. Vos estabas dentro de esos 4, 3, con Rodio, con Siciliano, etcétera. Teniendo en cuenta que a Pacerini solamente puede hacer 4 años, porque le toman estos 4 años como puede estar un solo mandato. Sí. ¿Cuándo crees que va a empezar la disputa por suplantar, por suceder a Pacerini? Pero esto es política, ¿no? ¿Vos no me digas, porque a ver, estabas anotado vos, Rodio, Siciliano. Cid. Falta mucho. Juancito Cid también. Bueno, sí, varias veces estuvo anotado inclusive con el peronismo que viene de Martín. Creo que hablar de esto en el momento de crisis en el que este estamos contexto sería totalmente irresponsable de mi parte, porque nosotros... Te la reformulo. En otro contexto, ¿volverías a estar ahí dentro de los Potal? ¿Te volverías a candidatear? ¿Te gustaría? Sí, por supuesto. Uno no pierde las expectativas y las ansias de algún día manejar el Palacio 6 de Julio, pero uno no puede ser un neurótico de adelantar los tiempos cuando no se deben. Aclaré que era simplemente hoy mi cabeza pasa por acompañar no solamente al gobernador Martín Zarzora, sino también acompañar la evolución de la ciudad de Córdoba a través de Daniel Pacerini. Hablar de esto sería irresponsable de mi parte, pero sí tengo el deseo y el anhelo en algún momento contexto político y voy a luchar, hipótesis, ¿no? y voy a hacer lo que tenga que hacer para poderlo lograr en algún momento. Dios dirá si estoy a la altura de las condiciones o no. La última. Mucha gente a mucha gente le gusta lo que yo hablo, otra gente se disgusta, pero nunca va a ver que yo me pongo el cassette para decir una mentira delante de una cámara. Sos concejal electo, vas a repetir. ¿Te gustaría más estar, porque se da en la política, en el gabinete de Pacerini o dentro del Consejo Deliberante? Si te ofertaran, pregunto, ¿no? Yo soy un jugador que juega dentro del ámbito del conjunto. Donde la política me necesite, voy a estar. Donde Daniel Pacerini, Martín Zarzora y el sistema de Hacemos Unidos por Córdoba me necesite, voy a estar. Gracias, jugador de toda la cancha, ¿no? Así quedó. Gracias, Diego. Hasta la próxima. Gracias,